Nueva Farmacia Central Trujuy, Avenida Cervantes 1705, esquina Larreta, Trujuy. Nos llegamos hasta la localidad de Rodríguez porque nos enteramos que hay un museo de Malvinas. Vamos a hablar de Malvinas y del museo con Carlos Montiel, que es su responsable. ¿Qué tal, Carlos? Hola, ¿qué tal? Buen día. Bienvenidos a la Biblioteca Popular Puerto Argentino Malvinas. Bien, vamos a empezar un poquito la charla para que los televidentes te ubiquen. Vos sos también veterano de Malvinas. Sí, combatí en Malvinas con el Regimiento de Infantería 12 de Mercedes, provincia de Corrientes, y fui personal de cuadros del Ejército Argentino en la especialidad de enfermero general. Vos estuviste, por lo que tengo entendido, los últimos días en Darwin. Sí, participé finalmente de la batalla de Darwin, donde caímos prisioneros el día 29 de mayo, Día del Ejército Argentino. Y la cuestión viene un poco a visibilizar lo que estás haciendo acá. ¿De qué se trata? Es una biblioteca pública, pero referida específicamente a Malvinas, ¿puede ser? Es una biblioteca popular, pero no solamente Malvinas, sino que abarca todas las áreas del conocimiento. Y es un proyecto que nació hace algunos años. Yo pasaron más de 20 años sin hablar del tema y la cuestión Malvinas, y cuando comencé a hablar decidí ir aprendiendo, estudiando el tema Malvinas, y así fui comprando y adquiriendo material, libros fundamentalmente. 50, 100, 200, cuando tenía alrededor de 300 libros creí que no podía haber más, y hoy está conformada esta biblioteca con respecto al tema Malvinas puntualmente como una de las más importantes del país y del mundo dedicada al tema. Estamos en el orden de los 1400 y pico de libros solo título Malvinas, entre argentinos, británicos y otros lugares del mundo que le han escrito a nuestro territorio. Vos también haces reuniones, te juntás con tus camaradas, con otros excombatientes, ¿están también un poco en esa actividad? Bien, cuando me armé esa cantidad de material en libros, llamó la atención de mucha gente, sobre todo de docentes en el área de historia, y comencé a recorrer el país. Así es como con la muestra comenzó a nacer ya como proyecto en sí y a llevar su nombre, que es Pensar Malvinas, Sentir la Patria. Expuse en ferias de libro, en acontecimientos, en eventos en casi todo el país, brindando charlas y conferencias referente al tema y exponiendo el material de consulta. Pero claro, se nos fue acumulando este material en casa, era mucho el material, y bueno, mi señora, docente de nivel inicial, comenzó a hacer la carrera de bibliotecología para darle en algún momento este marco a este tema de la biblioteca. Y es así como el 11 de marzo del 2016 inauguramos la Biblioteca Popular Puerto Argentino Malvinas acá en General Rodríguez, que, como te decía, abarca todas las áreas del conocimiento. Yendo al tema justo de lo que vos estás hablando con respecto a la biblioteca y con respecto a la educación y con respecto a la historia, ¿crees suficiente la enseñanza de la historia y la enseñanza de todo lo ocurrido concretamente en las islas, en el conflicto de Malvinas? No, existe muchísimo desconocimiento, material muy tendencioso en algunos casos, pero existe muchísimo desconocimiento en casi todas las áreas de lo ocurrido en Malvinas. Hay mucha tela para cortar con respecto a esto, inclusive en el relato de los propios protagonistas. Se puede diferir muchísimo de muchas cuestiones con respecto a Malvinas. ¿Vos qué decís, que se tergiversa la realidad, lo que pasó? ¿Hay distintas miradas o se inventa o qué es lo que me querés decir? Claro, las miradas cambian notablemente con respecto a muchas situaciones. Si hablamos del frío, por ejemplo, no es tal como se lo menciona. Si hablamos de el trato de los británicos benevolentes hacia el soldado argentino, tampoco es tan así como se lo cuenta. Es decir, hay tantas visiones como lugares distintos hubo en Malvinas y ocupaciones de diferentes posiciones y participación de cada uno de los hombres. Todos tienen una mirada distinta respecto de esto, y en muchos casos esta mirada hace que se cuenten historias que no son tales, que no son tan reales como se las cuenta.
Ustedes, si van a las escuelas y hablan con los chicos, ¿qué mirada tienen los chicos sobre ustedes, sobre los excombatientes? ¿Qué preguntas les hacen? ¿Qué les llama la atención a ustedes de la visión que tiene el alumno bonaerense, digamos, de la cuestión Malvinas? En este sentido es interesante lo que me preguntás, porque lo primero que causa en los chicos la presencia de un veterano de guerra es muchísimo respeto y admiración. Es decir, yo me di cuenta hace tiempo que sos como el personaje que sale de un libro a contarles la historia. Para nosotros ya pasaron 3 generaciones, 4 en algunos casos, y para ellos es muy lejano el tema de la cuestión Malvinas. Simplemente se troca como una fecha de efemérides el 2 de abril, el resto del año prácticamente no se habla, y por eso para ellos tener un veterano de guerra el 2 de abril que le esté contando la historia, que sea el protagonista directo el que les esté hablando, a mí me gusta poner como ejemplo que sos como San Martín o Belgrano, o un personaje histórico que sale del libro a contarles la historia. Y eso es lo que producen en los chicos. En cuanto a las preguntas, es interesante porque, bueno, a veces son crueles. Si los más chiquitos relacionan enseguida la guerra con lo que es, la guerra, la muerte, el hambre, el frío, y las preguntas vienen por ese lado muchas veces. Pero no, uno tiene que acomodar el lenguaje de acuerdo al auditorio que tenga y nunca ser crueles contándole muchas realidades, ¿no? Preguntan la cuestión bélica, la cuestión de cómo se peleaba, cómo la pasaban ustedes. Sí, lo primero que te van a preguntar es a quién mataste o a cuántos mataste. Y después las preguntas salen del escaso conocimiento de lo que le brindó el docente como material para su trabajo de investigación. Vos fíjate, yo antes te mencioné que tengo casi 1400 libros relacionados con la cuestión Malvinas, pero si vos haces un relevamiento en educación con respecto a cuánto material conocen los docentes, no te van a mencionar 5 libros, porque el material también es muy difícil de conseguir. Si no está al alcance de todos. Entonces se recurre a Internet, se recurre a páginas a Google y no siempre es bueno lo que encontrás allí. A veces, muchas veces muy tendencioso la idea de lo que te están brindando con respecto a Malvinas. Hay una cuestión justamente que tiene que ver con los profesorados de historia, el tratamiento de la historia desde donde se forman los docentes. ¿No crees que ahí es uno de los puntos entonces donde habría que reforzar y por lo menos separar la paja del trigo de lo que tendría que ser un poco el me parece o la política con concretamente la historia, realmente lo que ocurrió, que el docente debería saberlo también? Absolutamente. Absolutamente, pero no existe el material así. Es decir, todo es muy tendencioso y se juega alrededor de muchas cuestiones como naturales, como la dictadura era quien gobernaba el país en ese momento, los hombres jóvenes que fueron a combatir a Malvinas, y entonces se habla más desde las tripas que desde el corazón y conocimiento, ¿no? Creo que es muy poco lo que se brinda como conocimiento en los profesorados con respecto a la cuestión Malvinas. Es muy poco el conocimiento que se brinda. Bueno, Carlos, te agradecemos recibirnos acá. Vamos a tratar de cerrar contándome un poquito tus horarios, cómo trabajan aquí, y te voy a dejar comprometido para que vengas al canal o hablar más profundamente de la historia específica de lo que ocurrió en esos 2 meses y pico bravísimos allá en el sur. Puede ser, la pregunta entonces sería la siguiente: ¿cómo es el horario, cómo se llega hasta acá y quién viene a ver los libros? Nosotros estamos en Saavedra 510 de General Rodríguez. Tenemos una masa societaria importante, casi 100 socios en estos 2 años que tenemos de actividad como biblioteca. La cuota mensual es de 20 pesos y esto no es impedimento para quien quiera hacer un trabajo de investigación, tareas, pueda hacerlo. La biblioteca, más allá de funcionar como biblioteca en sí, también tenemos talleres literarios infantiles. En este caso lo está dando Lucía, el taller literario infantil. Tenemos talleres de tejido, bordado, corte y confección, y algo que nos está llenando de alegría y satisfacción a los rodriguenses, que es la escuela de ajedrez, que también funciona 2 veces a la semana y que tiene un monto muy accesible para todos. Y va a ser un gusto poder reencontrarnos para hablar de los más de 500 años de vida que tienen nuestras Islas Malvinas, quiénes fueron los primeros ocupantes, quiénes fueron los que antes que nosotros en 1982 intentaron solos recuperar las Islas Malvinas. ¿Por qué el nombre Malvinas? ¿Por qué se llaman así? ¿De dónde deriva ese nombre?
la historia es riquísima, la historia es maravillosa de Malvinas y será un gusto recibirlos y poder hablar de la historia. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Gracias por habernos recibido. Gracias a ustedes y son bienvenidos todos los que quieran acercarse a la Biblioteca Popular Puerto Argentino Malvinas. Linkear, internet banda ancha sin línea telefónica, sin límites de horarios, carga y descarga. Consulta disponibilidad de fibra óptica en tu área a través de nuestra app Linkear SRL en Play Store, www.linkear.com.ar. Nueva Farmacia Central Trujuy, con horario extendido de lunes a lunes. Descuentos a particulares y PAMI. Atención personalizada. Medición de glucosa, presión. Aplicaciones. Importantes descuentos en genéricos. Avenida Cervantes, 1705, esquina Larreta, Trujuy. Fiestiviena es todo para tu fiesta. Las mejores promociones. Fiestiviena es mayorista de hamburguesas, panchos y snacks. En Fiestiviena siempre hay stock. Fiestiviena está en Avenida Libertador 7407. Y ahora también en la esquina de Cervantes y Gutiérrez, Cruce Castelar. También podés hacer tu pedido al 0237 481 7222. Somos distribuidores exclusivos de Pronto Beef. En Fiestiviena sabemos que vas a agradecer habernos elegido.